yo lo llamo así, Tartufo, el señor Vizcarra. Hombre gris, hombre chato, hombre abrumado, burocrático, sin vuelo ninguno, sin carisma, sin gracia, sin encantos. El presidente peruano Vizcarra puso mucho énfasis hoy en su mensaje al Congreso, a la Nación, en el dinero que ha repartido para mitigar o atenuar el sufrimiento de la población en tiempos de pandemia. Habló de más o menos 1.500 millones de dólares repartidos en bonos a la población más necesitada. A fin de evitar la propagación del COVID-19 y aminorar los efectos de la paralización económica para miles de familias, el Perú desplegó una de las políticas de subsidio más agresivas de toda la región. Luego dice el presidente peruano que los bonos que su gobierno repartió equivalían a poco más de 200 dólares. Hemos dado grandes pasos, sin embargo aún quedan muchos retos que como gobierno tenemos previsto abordar. Con mucho esfuerzo, nuestro gobierno está llegando a 8,5 millones de hogares con un subsidio de 760 soles. Pero yo me pregunto, ¿qué será mejor para un peruano promedio? ¿Perder su empleo y recibir el bono? ¿O preservar su empleo y no recibir el bono? Yo sospecho que la mayoría hubiera preferido preservar su empleo y no recibir el bono. Pero Vizcarra, con sus políticas autoritarias y antiliberales, privó de sus empleos a millares de peruanos y ahora anuncia más bonos. Por ello, hoy anuncio la aprobación de un segundo bono de 760 soles para esos 8,5 millones de hogares. Y luego el tartufo, señor Vizcarra, yo lo llamo tartufo, es un adjetivo que le calza perfectamente porque es falso y es hipócrita. Él fue elegido vicepresidente de un señor, Kuczynski, que se vio obligado a renunciar porque era el rey del comechado, ¿no? O de la coima elegante. Ahora dice que está en contra de la impunidad contra los políticos, pero él era vicepresidente del rey del comechado. Y de hecho, cuando él era ya presidente, su brazo derecho, un tal San Martín, también fue descubierto como un cultor de la práctica del comechado. O sea que, yo no sé, no, me parece que carece de autoridad moral este señor Vizcarra para hablar así como un cruzado, ¿ah? Como un virtuoso contra la impunidad política. Debemos honrar el mandato del pueblo, no más impunidad de los políticos. Señores congresistas, renuevo mi disposición para trabajar juntos para impulsar la reforma de la justicia y en consolidar la reforma de la política. En ese sentido, conscientes de que el Perú requiere cambios urgentes y profundos, propusimos al país un conjunto de reformas para transformar el sistema político y judicial. Luego dice el tartufo que no van a descuidar la seguridad de la población. Pese al momento difícil por el que pasamos, no descuidamos ni un segundo la seguridad del país. Y en esta fase posterior al confinamiento necesitamos reforzar la atención con agentes capacitados y comisarías interconectadas con el uso de la tecnología. ¿Es un líder? No. ¿Tiene una visión? ¿Sabe a dónde quiere llevar al país? Tampoco. Es un improvisado, es un accidente, ¿no? Es un bombero chapucero que trata de apagar este incendio y este otro, y a veces en realidad los empeora, ¿no? Pero es solo un improvisado, ¿no? Claramente. Luego dice que va a seguir luchando contra el crimen organizado, porque ellos, los políticos peruanos, son el crimen desorganizado. No se organizan ni siquiera para robar. O sea que son bastante caóticos y desmañados, ¿no?
o sea, que luchan a sus colegas del crimen organizado. La lucha contra el crimen organizado es ardua y esta labor existe un constante apoyo y coordinación entre las fuerzas del orden con la finalidad de desarticular las acciones ilegales del narcotráfico. Bueno, un discurso plúmbeo, soso, carente de vuelo intelectual, moral, espiritual, ¿no? El discurso, la letanía, el inventario tedioso de un burócrata, solo un burócrata, que luego recordó que la salud pública no ha sido prioridad de los gobiernos peruanos, ¿no? Pero claro, él tendría que habérselo recordado a Kuczynski cuando era vicepresidente de Kuczynski, o él tendría que haber hecho algo más por la salud pública antes de que llegara la pandemia, cuando el ex gobernador de San Martín, este tal Villanueva, un pícaro también en toda la línea, era su presidente del Consejo de Ministros. Seamos hidalgos y objetivos en reconocer, durante décadas la salud no ha sido una prioridad. Durante décadas la salud no ha estado en la agenda pública. Durante décadas la salud fue olvidada. Y luego, por eso yo lo llamo Tartufo, porque es profundamente falsete, hipócrita, el rey de la duplicidad. Este Vizcarra dice, no hay que pelearnos los políticos, no hay que pelearnos los peruanos. Pero yo digo, si va a pasar a la pequeñísima historia del Perú este señor, es porque cerró un congreso el año pasado. Él eligió cerrar ese congreso, un congreso legítimo, un congreso que estaba en la oposición a él, ¿no? Él buscó esa pelea, la propició, la redobló, la envenenó. Hizo todo lo posible no para convivir con el Congreso, que es lo que tiene que hacer un demócrata, sino para cerrarlo manu militar, invocando la Constitución, sí, cómo no. Pero entonces ahora, ¿con qué autoridad dice no deberíamos pelearnos? Juntos. Tengo la seguridad que si priorizamos lo que nos une, si dejamos de lado la pelea y avanzamos unidos, vamos a salir adelante. ¿Qué no podemos los peruanos? Bueno, es un pésimo orador y es un peor lector de su propio discurso que probablemente él no ha escrito, ¿no? Es un pésimo orador y es un peor lector de su propio discurso que probablemente él no ha escrito, ¿no? Dice nada nos derrotará, pero yo me pregunto ahora, perdón si soy aguafiestas, ¿no? ¿Quién derrotó a quién? ¿Vizcarra con su martillazo al coronavirus? ¿O el coronavirus le dio martillazos al gobierno de Vizcarra? ¿Quién tenía el martillo? ¿O quién golpeaba con el martillo? Porque Vizcarra al comienzo de la cuarentena les hizo creer a los peruanos que él tenía el martillo y que estaba achatando, aplastando a martillazos al coronavirus. ¿Fue así? No fue así. ¿Quién prevaleció? El coronavirus, la naturaleza, sobre las proclamas burocráticas de este espeso señor que anuncia por fin que este ya es su último discurso como presidente de la nación, porque el próximo julio del 21 habrá nuevo presidente elegido por el pueblo. En mi último discurso de fiestas patrias, quiero que sepan que seguiré dejándolo todo para que salgamos adelante. Los invito a seguir trabajando unidos en este objetivo, el de hacer juntos el Perú que nos merecemos. Muchas gracias. Dice nada nos derrotará, pero yo me pregunto ahora, perdón si soy aguafiestas, ¿no? ¿Quién derrotó a quién? ¿Vizcarra con su martillazo al coronavirus? ¿O el coronavirus le dio martillazos al gobierno de Vizcarra? ¿Quién tenía el martillo? ¿O quién golpeaba con el martillo? Porque Vizcarra al comienzo de la cuarentena les hizo creer a los peruanos que él tenía el martillo y que estaba achatando, aplastando a martillazos al coronavirus. ¿Fue así? No fue así. ¿Quién prevaleció? El coronavirus, la naturaleza, sobre las proclamas burocráticas de este espeso señor que anuncia por fin que este ya es su último discurso
como presidente de la Nación, porque el próximo julio del 21 habrá nuevo presidente elegido por el pueblo.